Buenos días. Antes de partir quiero aclarar de que la verdad en teoría no debería estar aquí. La vida se puso enredada y yo devolví mis pasajes, dije no hay caso de subirse al escenario, no hay caso de viajar. Varios miembros de mi equipo dijeron no, tú viajas y nosotros nos hacemos cargo. Sí, la verdad la cosa está difícil, pero no te preocupes. Y lo que me convenció fue mi socio que me dijo, tienes que viajar, tienes que ir, porque te hace bien al alma. Yo partí la vida siendo exiliado y la verdad, ayer empezó el evento y empezaron a caer las lágrimas. Efectivamente tenía que venir. Como dice un gran poeta vietnamita, que me inspira a mí y a muchos de los que estamos aquí, Thich Nhat Hanh, he llegado, estoy en casa. Así que muchas gracias. Bueno, me pidieron que hablara de colaboración extrema y lo que hemos aprendido al respecto en Ciudades Más B. La primera cosa que aprendimos de la colaboración extrema es que no es nueva. Esto siempre ha existido. Déjenme darle un ejemplo histórico. En Dunkerque, en el norte de Francia, el 24 de mayo de 1940, tenemos una crisis. El ejército alemán ha ido rodeando y ha aislado en este pequeño pedazo de playa a 400.000 soldados. No había cómo sacarlos, no había cómo defenderlos, y la verdad, estos soldados tenían un solo destino: ser acribillados por el aire por el ejército alemán. Al día siguiente, lo que hace el gobierno británico es declarar la Operación Dínamo. Y entonces, usando todas las fuerzas que tenía el ejército británico, empieza a mandar barcos para recuperar a la gente de Dunkerque. Pasaron 5 días y la verdad era un fracaso completo. No solamente éramos demasiado lentos, sino que además los aviones alemanes bombardeaban y destruían los barcos que estaban transportando a la gente. En ese minuto, el gobierno británico hace una declaración. Esto no es un problema del gobierno. Esto, la verdad, es un problema nuestro. Eso hizo toda la diferencia. Cada persona que tenía un pequeño velero, un bote a remo, lo que fuera, empieza a hacer la trayectoria bajo el fuego cruzado de los alemanes. No eran soldados, eran ciudadanos. Ciudadanos que empezaron a hacer esta increíble aventura de salvar a 330.000 soldados británicos, franceses y belgas. A este evento se le conoce como el Milagro de Dunkerque. Nosotros le tenemos otro nombre. A este evento le llamamos colaboración extrema. De eso es lo que quiero hablarles. Nosotros hemos estado dedicados a practicar esto en las distintas ciudades más B que hemos ido implementando, con algunos aciertos, muchos errores. Pero lo que principalmente hemos aprendido es que lo que hay que lograr es hacer exactamente lo contrario
del fenómeno que Hannah Arendt descubrió. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar de Hannah Arendt. Ella viajó a Israel a ver el juicio de Adolf Eichmann y después de escucharlo, muchos de los testimonios, ella llegó a la conclusión de que este tipo no era necesariamente un mal ser humano. Era el que había montado toda la maquinaria para eliminar a millones de personas. Sin embargo, la sensación de ella es que no era necesariamente era un mal ser humano. Lo que pasa es que habían procesos, procedimientos, culturas que permitían que un ser humano normal operara como un psicópata. Y a eso ella le llamó la banalidad del mal. Lo que nosotros hemos descubierto en la colaboración extrema es que podemos hacer exactamente lo inverso. Podemos cultivar la banalidad del bien. Es decir, podemos construir ambientes, culturas, procedimientos, procesos que hagan que hacer el bien sea trivial, que sea obvio, que uno no necesite ser Gandhi para operar decentemente, para comprometerse con las cosas que son relevantes. Simplemente uno puede generar una infraestructura para que eso pase. Entonces, déjeme darle un ejemplo práctico para que esto no sea teórico. Todos nos acordamos del trágico terremoto en Haití. El problema principal del terremoto en Haití, más allá de la destrucción que fue muy compleja, es toda la gente que quedó debajo de los escombros. ¿Cómo los salvábamos? Entonces, lo que terminó pasando es que se armó una infraestructura en que yo mandaba un mensaje de texto desde abajo de los escombros. Según las antenas se triangulaba, se entendía dónde estaba la posición, el mensaje iba a dar a Boston, se traducía al inglés, volvía y los rescatistas lo encontraban. La plataforma que se usó para lograr esto se llama Ushahidi. Ahora ustedes pensarán inmediatamente que esto es producto de Silicon Valley y de algunos informáticos. No. Esta tecnología la desarrolló una periodista que no vivía en Silicon Valley, sino que en Kenia. La preocupación de ella era cómo evito la estafa electoral. Y entonces dijo, como era periodista, dijo, cada persona puede filmar en cada uno de los sitios de votación, eso lo subimos a la nube, partió simplemente como una blogósfera, terminó siendo una tecnología y esa tecnología ha sido usada en muchas partes del mundo para las transparencias de las elecciones, para mapear corrupción, para mapear violencia de abuso sexual, para mapear terremotos. Incluso en Chile que tenemos una adicción a los terremotos. Lo que quiero mostrar es que si uno hace un espacio donde ayudar es fácil, podemos ayudar. Si uno construye una plataforma, la colaboración extrema es trivial. Entonces, lo que quiero hablar es de 4 dimensiones de cómo esto se hace. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Lo primero es cultivar épica. Tenemos que tener cuidado con el lado oscuro. Necesitamos entrelazar a todo el mundo. Y por último necesitamos cuidar el presente. Déjenme explicar cada uno. Cuando yo digo cultivar épica, tenemos que asumir que estamos en una era polarizada en que estamos lanzados a poner al centro lo que nos divide. El algoritmo está conspirando contra nosotros todo el rato y nos está mostrando cada vez más nuestra propia mirada y nos está aislando el uno del otro. Entonces, cuando hablamos de cultivar épica, hablamos de cultivar una manera de vivir la vida en que estamos todos del mismo lado. Pero no solamente eso, sino que vale la pena jugársela. Hay algo por lo cual vale la pena jugárselo en conjunto. Y si ustedes lo piensan, esa es toda la gracia de lo que hizo Churchill.
transformó un problema logístico del ejército en una causa de una nación. Ahora, cultivar épica no es tan difícil. Si pensamos en la épica de los que estamos acá, uno de los que me sacó lágrimas fue Víctor. Víctor dijo, estamos en el momento más complejo. Nos toca dar un paso adelante. Creo que tenemos claro de que nuestra épica está bastante obvia en esta sala. Se ha dicho de paso, cuando le pregunté a Víctor la cita exacta, me dijo, no es mía. Es de un amigo de varios de los que están en la sala, que lamentablemente hoy día no está. Un gran inspirador de muchos de nosotros. Ahora, el hecho que la tengamos clara no significa que hayamos resuelto el problema. Porque lo que tenemos que asumir es que la épica no se resuelve. La épica es como la familia. Si ustedes llegan el lunes y alguien dice durante el fin de semana resolví la familia, lo único que hay que hacer es sacarse el zapato y pegarle en la cabeza. La familia no se resuelve, no es un problema. La familia se cuida. La épica se cultiva. Y si no la cultivamos, la polarización va a venir a mordernos los talones sistemáticamente. Ahora, ¿cómo se cultiva la épica? Súper fácil. Tenemos que partir asumiendo que estamos aquí porque hay otros que estuvieron antes. Estamos siempre montados en hombros de gigantes. El pensar que yo hice algo no solamente es mezquino, sino que además es inauténtico. Yo lo único que hago es poner el último granito de arena de una montaña creada por los que estuvieron antes. Si somos capaces de honrar el pasado, somos capaces de mirar que en el presente, la verdad, por mucho que los diarios digan que nos odiamos todos con todos, en el presente somos capaces de danzar bastante bien. El 90% de nuestros momentos son amables y productivos. En el presente no es verdad que estamos en guerra de todos contra todos, aunque los medios digan lo contrario. Y si valoramos el pasado y valoramos el presente donde nos encontramos, somos capaces de copensar un futuro. Si estamos haciendo estas tres prácticas permanentemente, podemos cultivar una épica colectiva. Ahora, supongamos que tenemos una épica. Tenemos que tener cuidado con el lado oscuro. ¿A qué me refiero con eso? Cuando Winston Churchill inventa un nosotros más grande que el gobierno británico, un nosotros que incluye todo el país, lo hace de una particular manera. Hay que asumir que estábamos en medio de la guerra. Pero el nosotros de Churchill tiene un lado oscuro. Y el lado oscuro es súper simple. Este soldado, muerto en las costas de Dunkerque, ¿qué emoción nos produce? Depende. Si es de los nuestros, nos produce dolor. Si es de los enemigos, nos produce satisfacción. Si nosotros construimos el nosotros de esta manera, vamos a estar siempre con el corazón segregando, discriminando. Tenemos que salirnos, a la hora de construir el nosotros, de la lógica de nosotros versus ellos, que es muy fácil, que la venden todo el rato. Necesitamos ser capaces de eliminar en este momento tan polarizado de la historia esta manera de construir el nosotros. Todos lo vemos en la política todos los días. La mejor manera de ganar votos es echarle la culpa a los otros. El chivo expiatorio es parte central hoy día de la política. Solo nos destruye. La única manera es cultivando compasión, algo que el J dijo maravillosamente bien, por lo tanto no lo voy a decir yo. No basta con la acción colectiva por acción colectiva. Necesitamos aumentar el nivel de conciencia.
para que la colaboración extrema sea una realidad, necesitamos trabajar la compasión. La compasión, la definición de compasión es sufrir con el otro, y sufrir en el más amplio sentido de la palabra. Si nosotros no somos capaces de sufrir con el otro para verdaderamente movilizarnos, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Entre nosotros mismos nos estamos peleando. Nos estamos peleando entre los activistas de la crisis climática, entre los activistas de la desigualdad, entre los activistas de la paz. Entre nosotros mismos nos estamos peleando. Estamos en un mundo que permanentemente nos está impulsando a no dialogar. En nuestra misma red global estamos siendo incapaces de dialogar muchas veces. Y la única forma de solucionar eso es aumentando el nivel de conciencia y trabajando la compasión. Ese fue otro minuto que me sacó lágrimas. Supongamos que tenemos la épica. Supongamos que no hemos cuidado del lado oscuro. Necesitamos trabajar entre nosotros. Y para eso necesitamos sacarnos de la cabeza lo que el siglo XX nos metió. Necesitamos entender que para poder colaborar, no es verdad que todos y todas tengamos que estar de acuerdo en todo el tiempo. Si este es el estándar, no se puede. No nos pasa en la familia, no nos pasa en la pareja. Tenemos la ilusión de que si estamos en desacuerdo no podemos seguir. Por el contrario. Lo que necesitamos asumir es que esto es parte del problema, esta manera de pensar. Lo que en realidad necesitamos es que algunos y algunas estemos de acuerdo en algunas cosas, algunas veces. Y eso basta. No solamente esto es más simple, hay un problema más de fondo. Perdón. El tema es que esto es más auténtico. Porque la verdad, si bien estamos todos aquí juntos, cada uno de nosotros tiene metas distintas. Cada uno tiene dolores distintos, cada uno tiene ambiciones distintas. ¿Por qué tenemos que ser un ejército de clones? No es verdad, no funciona. En vez de estar obligados a estar de acuerdo, lo que necesitamos es buscar sinergia. Y entonces, si efectivamente lo que hacemos es buscar cómo trabajar el uno con el otro en distintos dominios, contigo colaboro en una cosa, contigo colaboro en otra. Esto en la práctica es el mapa real de una ciudad en la cual trabajamos. Y esas son las colaboraciones reales que aparecieron cuando la gente se puso a pensar qué podemos hacer juntos. No es una metáfora, es súper práctico. Ahora, si tenemos la épica, si nos cuidamos del lado oscuro, si nos dejamos de tratar de obligar a la gente a estar de acuerdo, lo único que falta es que sostengamos el presente. Ahora, para hablar del presente, yo no soy la persona mejor indicada. Yo vengo del pasado. Yo nací, como varios de esta sala, en el siglo XX. Y me eduqué en el siglo XX, y me eduqué para vivir en ese mundo. En ese mundo que lo que acaba de pasar en Acapulco no pasaba. Pasaba, sí, habían accidentes de la naturaleza, sí, pero no de la manera industrial en que está ocurriendo. No teníamos el desastre que tenemos. Entonces, más bien, para hablar del presente hay que hablar con la gente que es del presente. Entonces, cada cierto tiempo tengo el privilegio de poder viajar con mi hija. Y ella estudia arte y nos fuimos a una ciudad que estaba llena de museos. Entonces, la pregunta obvia del padre es, ¿qué tipo de arte quieres ver? Y la respuesta no obvia de mi hija fue, chachán. Para los que son igual que yo, que no tienen clave de qué es esto, lo traduzco.
Me interesa la cultura coreana. Ok. Ahora, ella obviamente en internet se había metido, sabía que había una exposición de cultura coreana, así que para allá partimos. A mí no me extrañaba tanto su interés por lo coreano, dado que yo sabía que el K-pop ya la había absorbido. Bastante lógico si uno mira lo bello que son los niños. Me parecía extraño su valorización de la comida coreana, pero me parecía fantástico. Como un padre, uno quiere que coman más cosas que... Así que feliz. Lo que me preocupó es cuando me enteré de que estaba dedicado a las teleseries coreanas. Entonces, ahí me surgió una pregunta distinta, y es que, ¿cómo pasa que este país, que es un séptimo de Chile, del tamaño de Chile, invade con su cultura el mundo? Hay algo en la cultura coreana que hace sentido hoy día y que no hacía sentido cuando yo era joven. La pregunta es ¿qué? Como fui a una exposición sobre la cultura coreana, encontré una respuesta. No sé si será la verdad. Es la que a mí me gustó. Es la con que me quedé. Y lo que dice mi respuesta es que una de las gracias de la cultura coreana es su relación con China. La primera vez que entraron en guerra fue 500 años antes de Cristo, así que lleva mucho rato. Y por lo tanto Corea es un país altamente confuciano. Sí, como sea. Y la gracia de Confucio es que él encuentra que la verdad y la belleza están en el pasado, están en los ritos, en las tradiciones, en lo que como cultura, como nación, honramos. Pero al mismo tiempo, después de la guerra, Corea empezó a relacionarse mucho con Estados Unidos. Y la obsesión de Estados Unidos con que el futuro y la tecnología nos van a salvar. Y lo que me pareció fantástico es que Corea, como pocos otros pueblos, conviven con ambas cosas. Sostienen esto. No hacen lo que muchos de nosotros hacemos, que huir no entendiendo el siglo XXI, huimos despavoridos al siglo XX. Decimos, en mis tiempos las cosas no eran así. El mundo se está yendo al carajo. Y tampoco huyen hacia el futuro, obsesionados con el último gadget de la semana pasada. Se sostienen. Y mirando eso, uno puede entender cómo pueden mezclar tradición y futuro en un mismo gesto. Y cómo pueden ser una voz que el planeta hoy día necesita escuchar. Mientras me paseaba por esta exposición, me acordé de otro gran maestro, el biólogo chileno Humberto Maturana, que lo que decía respecto a la innovación es que la verdad, la única razón por la cual cambiamos es para poder cuidar. Todos los que son padres aquí saben que a medida que el hijo o la hija va creciendo, uno tiene que cambiar sistemáticamente para poder danzar con lo que está emergiendo. Yo cambio para cuidarla. A eso me refiero cuando digo sostener el presente. Y sostener el presente no es fácil, porque estamos siendo bombardeados por 500.000 revoluciones al mismo tiempo. El sabor de la semana se llama ChatGPT. El mundo está dividido entre los que creen que el mundo está a punto de acabarse, los que creen que el ChatGPT va a resolver el calentamiento global, y los que estamos confundidos y no sabemos qué es lo que realmente va a pasar.
Pero calentamiento global y ChatGPT son una de las 500 palabras que podrían estar aquí. La genómica es mucho más revolucionaria y no hablamos de ella. Estamos metidos en un siglo XXI que es muy distinto a aquel en el cual nosotros nos educamos, en el cual aprendimos a vivir. Y como vivimos en un lugar que nos cuesta, estar confundidos, con susto, con miedo y con rabia es fácil. Y echarle la culpa a los otros es más fácil aún. Entonces necesitamos ser capaces de sostener lo que queremos cuidar. En resumen, y con esto termino, la colaboración extrema requiere que hagamos 4 cosas. Que estemos permanentemente cultivando un nosotros. Parte de la razón por la cual era relevante juntarnos era para ser nosotros. Pero ese nosotros no puede ser centrado en contra de ellos. Ese nosotros necesita ser inclusivo. El desafío que tenemos como humanidad no es de uno versus los otros. Es todos juntos o no es nada. Por lo mismo necesitamos dejar de tratar de obligar a que la gente haga lo que yo quiero. Es tan fácil colaborar si no los tengo que obligar. Es tan fácil colaborar si ellos no se tienen que doblegar a yo, el iluminado. Y necesitamos hacer todo esto cuidando el alma. Que la vida siga haciendo sentido. Si somos capaces de hacer eso, hacer los cambios que necesitamos no va a ser tan difícil. Muchas gracias.